días, usuarios y usuarias de Vive TV. Estamos en una entrevista especial con Carlos Mier, un compañero boliviano. Él se define como un formador de cuadros, esa es su tarea actual en el marco del proceso de cambio que vive el hermano pueblo de Bolivia. Vamos a saludar a darle la bienvenida a Carlos, bienvenida a los estudios de Vive TV. Muchísimas gracias, Pablo. Es un honor estar en Vive TV, especialmente con el propósito de dar a conocer los principios fundamentales del socialismo comunitario. Bien, sabemos que Bolivia viene ya hace varios años sufriendo, viviendo un proceso de cambio bien interesante, con elementos que incluyen, que hablan de socialismo, como bien tú lo dijiste, pero que incorporan necesariamente la dimensión plurinacional del Estado boliviano. ¿Cómo se entiende este concepto o esta idea del socialismo comunitario? ¿Cómo se viene desarrollando? Lo que hay que comprender fundamentalmente es que, evidentemente, en Bolivia, lo que ha hecho posible renacer el movimiento popular son las comunidades originarias, las organizaciones sociales que han pretendido y pretenden y luchan por rescatar la forma de vivir que nuestros antepasados tenían. En ese sentido, se ha ido construyendo y se sigue construyendo lo que venimos a llamar la cosmovisión andina, pero que fundamentalmente ha estado orientada en rescatar, ¿no?, el pensamiento, como decía al principio, de nuestros antepasados. Lo que nosotros hemos hecho es difundir los principios del socialismo científico, los cuales, al tomar una interrelación con el pensamiento andino, es que ha emergido la concepción del socialismo comunitario. Eso es. Y esa, digamos, esa unión, esa conexión entre lo que pueden ser las concepciones marxistas más ya conocidas, más tradicionales, que vienen de Europa, ¿de qué manera se vinculan? Digamos, ¿cómo se da esa mezcla, esa mixturanza? ¿Hay un proceso histórico que acompaña esa relación? Necesariamente, ¿no? Fundamentalmente, las luchas por las reivindicaciones populares, por las reivindicaciones de clase, estaban orientadas por movimientos de carácter socialista, marxista en nuestro país. Pero sucede de que, por el contexto internacional, la influencia internacional, la izquierda en Bolivia tiene un bajón muy serio históricamente. Pero es interesante observar cómo los movimientos de las mismas comunidades originarias hacen renacer las aspiraciones populares en el país. Pero no podíamos dejar de lado las aspiraciones socialistas. Había que debatir. Y estos debates nos han conducido a entender de que no podíamos contentarnos con el socialismo de Estado. No podíamos contentarnos con que el Estado sea el que monopolice, digamos, la propiedad sobre los medios de producción, ¿no?, y que el pueblo no sienta directamente su propiedad, no sienta como algo suyo los medios de producción que habían en el país. Esto nos provocó una serie de debates. Eso nos hizo pensar de que el planteamiento de las comunidades originarias tenía algo muy importante. El hecho de que en las comunidades originarias el pueblo directamente es el propietario de los medios de producción, inclusive de todos los medios de inversión. Entonces, ¿qué hacer? Abandonar las ideas socialistas y retomar simplemente lo que nuestros ancestros habían construido. Debíamos dejar de lado esa hermosa doctrina que nos legaron los maestros del marxismo. En eso tuvo que surgir una serie de debates y llegamos a la conclusión que el socialismo de Estado, históricamente importante, porque el socialismo de Estado fue el que enfrentó al imperialismo por así decir, en diversos lugares del planeta. ¿Cómo abandonar? ¿Cómo menospreciar lo que el socialismo de Estado había logrado, por ejemplo, en Cuba, o una resistencia heroica frente al imperialismo?
Sin embargo, hemos llegado a comprender de que no podíamos quedarnos en la etapa del socialismo de Estado, sino que el socialismo debía evolucionar, debía alcanzar un nuevo nivel histórico, y para nosotros ese nivel histórico lo denominamos socialismo comunitario, donde la propiedad lo aprende a ejercer el pueblo, donde la propiedad construye el pueblo. Pero lo que hay que entender acá, y esto es vital, no todo lo comunitario es socialista. Han emergido comunidades con mentalidad capitalista, han organizado, ¿no?, empresas comunitarias donde predominan las ideas de acumulación privada. Nosotros pensamos de que por eso es sustancial, fundamental en la construcción del socialismo comunitario, la construcción de la mente socialista. Creemos que la revolución más importante en este momento histórico es la revolución en la conciencia. Por eso es que estamos dedicados plenamente a la formación de la ideología, de la conciencia, de la mentalidad, de los sentimientos de nuestro pueblo, con mentalidad orientada, ¿verdad?, con la ideología revolucionaria, con la teoría revolucionaria, orientando a nuestras comunidades que el socialismo es la nueva etapa. Por eso decimos, ¿qué es lo comunitario revolucionariamente? Hay que construir lo comunitario, pero con relaciones socialistas de producción. Eso es, Pablo, de manera muy breve. Sobre todo me imagino porque, como en toda América Latina y en casi todo el mundo, sufrimos un capitalismo, ¿no? Un capitalismo. En Bolivia se da la convivencia, digamos, más comunitaria, más originaria, si quiere, pero también hay un capitalismo que ha venido devastando esa cultura y ha venido transformándola también, ¿no?, como lo ha hecho en toda América Latina. Ahí, ¿cuáles serían como postulados, como lineamientos? Aquí en Venezuela hablamos de una democracia protagónica, participativa. ¿Cómo se desarrolla ese concepto de socialismo comunitario? ¿Qué otras orientaciones tiene? ¿Qué otros conceptos maneja? Necesariamente, ¿no?, está ligado al desarrollo del proceso democrático, como acá en Venezuela, mayor participación, mayor protagonismo de nuestro pueblo. Algo que se debate y que está avanzando es un proceso de rotación en las direcciones. Eso es muy importante para incorporar a nuestro pueblo a niveles de dirección, porque es interesante, ¿no?, en nuestras comunidades originarias no había elecciones, inclusive directamente, para quién va a dirigir este año la comunidad, sino que era una obligación del ciudadano a asumir puestos de dirección. Por consiguiente, no tenía una remuneración el dirigente, sino más bien, como iba a dirigir, él recurría a sus propios recursos para que su función directiva fuera exitosa. Entonces era una obligación, ¿no?, más que un derecho inclusive, ¿no?, de que el ciudadano participe en niveles directivos. Evidentemente, en este grado de evolución de la sociedad es un tanto difícil poder implementar esto. En cambio, en pequeñas comunidades era factible, pero tenemos que encontrar los mecanismos para incorporar a nuestro pueblo a los niveles de dirección. Actualmente hay posiciones, digamos, intermedias, donde se hagan elecciones y al mismo tiempo haya, ¿no?, a nivel de las organizaciones sociales puedan participar con sus representantes, ¿no?, en los niveles de dirección. El concepto de socialismo comunitario es asumido por Evo Morales, Sí, como sí, una bandera, sí. Como un objetivo histórico en este momento. Esto es interesante, ¿no? Sí, y me gustaría saber, por ejemplo, cómo se asume ese proceso. Como toda lucha social tiene que ver con procesos sociales, ¿no? Y cómo se va asumiendo ese proceso, teniendo en cuenta que hoy Evo Morales está en el poder, está dinamizando junto con su pueblo todo el proceso de cambio, pero no podemos hablar de un proceso ya consolidado, 100%, ¿no?
Evidentemente. ¿Cómo se da ese proceso de transición, de acumulación de fuerzas incluso, hacia lo que puede ser el socialismo comunitario? Fundamentalmente, creo que en todos nuestros países el impulso inicial es contribuir a comunidades ya establecidas, fortaleciendo su propia economía. El problema que se tiene ahí es que hace falta el desarrollo de la conciencia, hace falta trabajar la conciencia y con mucha seriedad. Entonces, en este momento la preocupación central, y he podido observar que también aquí en Venezuela es la preocupación central, es lo que venimos a llamar la batalla de ideas, la conciencia, ¿no? Y lo que a mí me gustaría mencionar en este momento es que esto del socialismo comunitario está aprendiendo cada vez más, con toda humildad, debo mencionar que el socialismo bolivariano en alguna medida está tomando la forma de socialismo comunitario, ¿no? He estado en contacto con algunos representantes del gobierno y hemos estado reunidos, dialogando, y lo que voy viendo es un gran interés por la construcción de lo comunitario. Entonces, ¿lo que significa? Que el socialismo evidentemente está adquiriendo una nueva forma histórica. Ya no se está pensando en concentrar toda la propiedad en manos del Estado. Se está pensando en cómo nuestro pueblo tiene que tener el protagonismo directo en la construcción de las empresas, en la construcción de la economía. Una economía, ¿verdad?, que se acreciente, que dé poder a nuestro pueblo, que el poder popular necesariamente, en mi criterio, tiene dos bases fundamentales: lo económico y la conciencia. Si no desarrollamos la conciencia, no soñemos con el poder popular. Y si no desarrollamos la economía bajo la dirección del pueblo, bajo el control del pueblo, bajo el régimen socialista, es imposible el poder popular. Eso es. Y ese proceso, vemos en Venezuela, por ejemplo, que tiene un alto componente en su dinamización del Estado, evidentemente acompañado de un pueblo. Pero en Bolivia, ¿cómo se da esa relación? Digamos, ¿es el Estado, es desde el Estado que se toma la iniciativa de impulsar el proceso de cambio? ¿Es desde las bases populares? Lo decía en un principio, fueron las bases populares los constructores de este proceso de cambio. De principio, de un modo desordenado, rebelde, de un modo en que ni siquiera se podía comprender a dónde íbamos, donde el pueblo simplemente reaccionaba contra las formas de gobierno que se tenían, contra las medidas gubernamentales que había. Se cambió una serie de presidentes en Bolivia antes de llegar, ¿no?, al compañero Evo Morales. Esto es importante entender. ¿Eso qué nos orienta? De que los móviles fundamentales, la dinámica de la política en Bolivia, radica fundamentalmente en las organizaciones sociales. Esto es importante entender. El compañero Evo Morales ha tenido un mérito en saberse conocer esto, no en acceder al gobierno y desde el gobierno decir: nosotros somos aquí los que mandamos.